Aquí tienes un hecho psicológico para el que no estás preparado. La mayoría de las personas manipuladas jamás supieron que lo eran, hasta que ya habían perdido algo importante. Los psicólogos llaman a esto manipulación psicológica encubierta, y una vez que entiendas cómo funciona, vas a empezar a ver patrones que antes ignorabas. Señal 1. Te hacen dudar de tu percepción. Un manipulador no necesita convencerte de que está en lo correcto, solo necesita sembrar dudas sobre ti. Frases como, eso no fue así, estás imaginando cosas, te lo tomas demasiado personal, siempre exageras, no buscan aclarar la situación, buscan reprogramar tu confianza interna. Psicológicamente, esto funciona porque tu cerebro odia la disonancia. Cuando tu experiencia interna choca con la versión segura del otro, tu mente prefiere dudar de sí misma antes que entrar en conflicto. Aquí está el detalle oscuro. El manipulador habla con calma, incluso cuando miente, y tu cerebro asocia calma con verdad. Con el tiempo, esto crea un efecto acumulativo. Empiezas a pedir permiso para sentir, buscas validación externa constantemente, dejas de confiar en tu intuición. Regla psicológica clave. Quien invalida tu experiencia emocional de forma repetida no está confundido, está entrenándote. Pero aquí es donde se pone aún peor. Los manipuladores no parecen manipuladores, parecen personas normales, a veces incluso parecen buenas personas, y ahí es donde la mayoría cae. Señal 2. Usan urgencia emocional. El manipulador acelera el tiempo porque el pensamiento crítico necesita pausa. Frases comunes, decide ya, es ahora o nunca, no compliques tanto las cosas, si dudas es porque no confías. Esto no es casual. Bajo presión, tu cerebro entra en modo supervivencia, la amígdala se activa, la corteza prefrontal, donde vive la lógica, se apaga. En ese estado, confundes urgencia con importancia, confundes presión con compromiso, confundes culpa con responsabilidad. Aquí está la verdad incómoda. Las decisiones sanas no necesitan prisa. El manipulador crea urgencia porque sabe que si piensas demasiado, pierde control. Si alguien se altera cuando pides tiempo, no quiere una decisión consciente, quiere obediencia rápida. Pero aquí viene la parte que nadie quiere admitir. Tu cerebro coopera con el manipulador porque prefiere la paz momentánea antes que el conflicto incómodo. Y eso es exactamente lo que ellos explotan. Señal 3. Se presentan como víctimas antes de atacarte. Esta es una de las tácticas más sofisticadas. Primero se muestran frágiles, después de todo lo que he sufrido, nadie nunca me apoya, siempre termino decepcionado. Tu empatía se activa, bajas la guardia, luego viene el giro. Te reclaman, te culpan, te hacen sentir responsable de su estado emocional. Y si reaccionas, el guión cambia. Tú eres el insensible, el frío, el egoísta. Psicológicamente esto funciona porque tu cerebro quiere evitar la culpa social. Prefieres ceder antes que sentirte mala persona. El manipulador entiende algo crucial. La culpa es más poderosa que el miedo. Si alguien usa su dolor como arma para controlar tus decisiones, no busca apoyo, busca dominancia emocional. Si esto te está incomodando, bien, significa que probablemente ya lo viviste. Aquí está la verdad que muchos evitan. Si eres empático, reflexivo o emocionalmente profundo, eres un objetivo natural, no porque seas débil, sino porque sientes más y el manipulador lo sabe. Señal final. ¿Cómo detectarlos en segundos? Aquí está la forma más rápida de detectar a un manipulador. Pon un límite pequeño, no algo agresivo, algo simple. Por ejemplo, ahora no me siento cómodo con eso, prefiero hacerlo de otra forma. Observa con atención. Un manipulador no escucha el límite, lo interpreta como una amenaza. Reacciones típicas, se ofende exageradamente, te hace sentir culpable, minimiza tu límite, cambia de tema, se vuelve víctima o te castiga con silencio. ¿Por qué pasa esto? Porque el manipulador no quiere conexión, quiere acceso sin resistencia. Una persona emocionalmente sana puede sentirse incómoda con un límite, pero lo respeta. Un manipulador necesita romperlo porque su poder depende de que tú no tengas fronteras claras. Quien no respeta tus límites pequeños nunca respetará los grandes.
Si quieres romper este ciclo, empieza por esto. No expliques de más, no justifiques tus límites, no intentes que entiendan. Aquí está el truco mental que realmente funciona. El manipulador necesita reacción emocional. Cuando no la obtiene, pierde poder. Calma, silencio y coherencia son su peor enemigo. Y recuerda esto, quien te confunde constantemente no quiere claridad en tu vida, quiere control.